Hola, hola. ¿Cómo se comportan, ya sea una resistencia, una inductancia, una capacitancia en corriente alterna? ¿Ya, no? Ya vamos a empezar entonces con lo más sencillo, que es la resistencia. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se comporta una resistencia en corriente alterna? ¿Ya, no? ¿Ya? Fíjense, aquí tengo un circuito, el cual tiene una resistencia y está conectada a una corriente alterna que tiene la siguiente característica. ¿Ya? Fíjense en la corriente, fíjense en una corriente alterna de tipo de onda sinusoidal, según la ecuación que tenemos aquí, ¿no es cierto? Recordando, acuérdense en que eh, la corriente máxima se define, como valor eficaz por raíz de 2, ¿no es cierto? Eso ya hicimos, lo demostramos la clase anterior, y esto ya no es nuevo para ustedes, ¿no es cierto? Ya. Entonces, fíjense en la corriente que circula por el circuito, es una corriente de tipo sinusoidal, ¿ya? Entonces, reemplazando en la ecuación 1 la corriente eficaz, voy a tener que la corriente alterna también es igual a raíz de 2 por I eficaz por el seno de omega t. Tengo la ecuación número 2. En un circuito de corriente alterna se cumple, se cumple la ley de Ohm, ¿no es cierto? Y aquí tengo que el voltaje BR de T es igual a B de T. O sea, en pocas palabras, ¿no es cierto? Si yo aquí tengo 220 voltios de la fuente, aquí la caída de voltaje, aquí ¿cuánto va a ser? Va a ser 220 voltios, y bueno, todo se va a consumir en la resistencia. Eso me indica, ¿no es cierto?, esta ecuación que tengo aquí, ¿no? Estos 220 voltios es igual a esta caída de voltaje, ¿no? Eso ya sabemos. Pero según la ley de Ohm, fíjense, según la ley de Ohm, ¿no es cierto?, BR de T, el voltaje aquí es igual a corriente por resistencia, ¿no es cierto? Y tengo la ecuación número 3, ¿ya? Reemplazando la ecuación 2 en la ecuación número 3, voy a tener lo siguiente, ¿no? Cuenta de BR de T, ¿no es cierto? Voy a tener lo siguiente. BR de T va a ser igual a raíz de 2 por I eficaz por el seno de omega t por R. O sea, aquí estoy reemplazando lo que es la corriente I de T, que es esto, esto y eso. Esos tres componentes son, fíjense, en la corriente, ¿no es cierto? Y lo multiplico por R, obviamente, ¿no? Entonces, la caída de voltaje en corriente alterna se determina con esta ecuación. Puedo ordenarlo aquí. Fíjense, recuerden que I eficaz por raíz de 2 también se conoce como I máximo, ¿no es cierto? ¿Sí, no? Raíz de 2 por I eficaz es lo que se conoce como, esto de aquí, estos dos, es I máximo, ¿no? Entonces, voy a tener lo siguiente. El voltaje o la caída de voltaje aquí va a ser igual B máximo seno de omega t, quedando de la siguiente forma, que B máximo es igual a R por I máximo. Entonces, así es como se comporta el voltaje en corriente alterna. O sea que el valor máximo, B máximo, es igual a R por I máximo. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿Preguntas, dudas? ¿Alguna pregunta? Todo claro, ingeniero. Bueno, Ninguno. ya, sigamos entonces. Entonces, B máximo es R por I máximo o R, la resistencia, raíz de 2 por I eficaz. Cualquiera de los dos es lo mismo, ¿no? Sigamos entonces.
¿Cómo es la gráfica? Ahora, ¿cómo es la gráfica de la corriente y el voltaje en la resistencia al circular una corriente alterna? Fíjense, aquí tengo el voltaje en el eje Y la corriente también, y aquí tengo el tiempo o omega t. Entonces, graficando, fíjense, voy a tener lo siguiente. Voy a graficar la corriente y el voltaje, ¿ya? Aquí está, fíjense, la corriente, y esto es el voltaje, que calculamos que el voltaje se calcula así, y la corriente de esta forma. Entonces, esta es una función matemática de tipo sinusoidal, y la gráfica, haciendo, ¿no es cierto?, uso de las matemáticas, sería la siguiente, fíjense. ¿Ya? Entonces, voy a graficar, y esto de aquí, ¿qué gráfica sería la que se está graficando? Puerta. ¿Esa qué gráfica es? ¿Cuál? Espérate. ¿Qué gráfica es? Una onda. Es una onda, pero de voltaje, de corriente. ¿Cuál de las dos será esta gráfica? Voltaje. Eje voltaje alterno. A ver, fíjense en los ejes Y, los valores máximos que agarra esa De onda. la corriente. Corriente Eso, alterna. eso. Así es esta gráfica de la corriente, ¿no? Si yo grafico matemáticamente esta de aquí, me va a dar esta gráfica, ¿no? ¿Ya? Entonces, la gráfica de la corriente, ¿no? Y el voltaje, fíjense, ¿qué diferencia hay entre la ecuación de corriente y voltaje? Si yo analizo, ¿no es cierto?, la ecuación de corriente y voltaje, la única diferencia es esto de aquí. Si yo elimino esto, ¿en qué se va a convertir esta ecuación de voltaje? Corriente. Eso, el corriente. Entonces, prácticamente, la onda de voltaje es idéntica a la corriente, simplemente que está siendo multiplicada por esta R. ¿Qué pasa si R es igual a 2, por ejemplo? Si R es igual a 2, entonces fíjense en qué va a pasar con el voltaje, cómo se hace la onda de voltaje si R es mayor a 1, un 2, por ejemplo, un 3, no sé. ¿Qué pasa con la onda de voltaje? Fíjense. O sea, parten por los mismos puntos, llegan a los mismos puntos, simplemente que aumenta, ¿qué aumenta? ¿Qué aumenta, jóvenes? ¿Cuál? El voltaje. Ya aumenta el voltaje, y en onda sería aumenta la amplitud, ¿no es cierto? Obviamente, si R es mayor a 0, va a ser de esta forma, como se ve. Y si R es menor a 0, fíjense, si R es menor a 0, obviamente tiene la misma forma, ¿no? Esa gráfica de azul tiene la misma forma, simplemente que obviamente la amplitud es mucho menos, ¿no? Aquí sería su B máximo, ¿no? Entonces, depende, basta con saber la ecuación de corriente, ya sabemos que la ecuación de voltaje va a tener la misma forma de la gráfica sinusoidal, y ya depende de R, ¿no? Si va a ser de mayor amplitud o de menor amplitud, ¿cierto? Sí. Bueno, entonces eso es la gráfica de corriente y voltaje de una resistencia conectada a corriente alterna. Entonces, resumiendo, la ecuación de la corriente y el voltaje tiene la misma forma sinusoidal, ¿ya? Ambas señales están superpuestas, ¿no es cierto? Solo varía su amplitud, y el desfase es igual a 0 porque todos parten por el punto 0. Preguntas sobre esta ecuación de corriente, en corriente alterna. Todo claro, Inge. Bueno, sigamos entonces con un ejemplo. Aquí está, fíjense, un ejemplo. Dice, en el circuito tengo 25 ohmios de resistencia, el valor eficaz es 230, la frecuencia es 50 Hz. La ecuación de onda de voltaje de esta fuente está dado por esto de aquí, ¿no? Y se pide estas tres cosas: la ecuación de voltaje con todos sus valores, la ecuación de corriente, la corriente máxima, la corriente eficaz y la gráfica, ¿no? Entonces tengo todos esos valores, ¿no? Tengo valor eficaz, la ecuación de voltaje y sus valores, ¿ya? Entonces, el inciso A me pide la ecuación de
onda de voltaje. Está aquí la ecuación de onda de voltaje, solo que simplemente está sin sus valores, está aquí. Esta es la ecuación de onda de voltaje y simplemente tengo que calcularle sus valores, ¿no? Entonces, ahí tengo, ¿no? Y simplemente lo reemplazo. Por ejemplo, B eficaz, valor eficaz, ¿cuánto le coloco donde dice valor eficaz? ¿Cuánto vale esto de aquí? 230. ¿Y cómo calculo la velocidad angular? ¿A qué es igual la velocidad angular? ¿Se acuerdan o no? 2 2pi por frecuencia. 2pi por frecuencia, es 2pi por frecuencia. Entonces prácticamente tengo todo y el inciso A es muy sencillo, ¿no? Es muy sencillo y simplemente reemplazo en esta ecuación y voy a tener lo siguiente, fíjense. Esta es la ecuación, reemplazo los valores, queda raíz de 2 por valor eficaz, raíz de 2 por 230, me sale, ¿cuánto es raíz de 2 por raíz de 30? Me sale 325. Y 2pi por frecuencia sería 2 por pi por 50, sería 100 pi de t. Entonces ahí tengo la ecuación de la onda de voltaje, ¿no? Esto sería la ecuación de la onda de voltaje, ¿no es cierto? Donde, ¿quién me puede decir qué me representa esto de aquí? Esto de aquí, ¿qué representa, jóvenes? El voltaje La máximo. amplitud. Es el voltaje máximo, ¿no? El voltaje máximo es 325 voltios, exactamente eso. Entonces ya tengo ya el inciso A. ¿Alguna pregunta sobre el inciso A? Bueno, vamos al inciso B, que dice la ecuación de la corriente. ¿Cómo se calcula la ecuación de la corriente? Y obviamente valor eficaz y máximo. Primero tengo que saber la ecuación de la corriente. ¿Cómo es la ecuación de la corriente? ¿Qué tengo que aplicar? La ley de Ohm. Aplicando la ley de Ohm, ¿qué me queda? Me queda que corriente es igual a voltaje sobre ¿qué? Resistencia. Eso. Resistencia. Voltaje sobre resistencia. Entonces, simplemente, para calcular a la corriente, ¿qué es lo que hago? Divido todo lo que tengo aquí. Esto de aquí, ¿entre cuánto divido todo esto? Porque este es voltaje. ¿Entre cuánto lo divido? 25. Eso, divido 25. entre 25, ¿no? Y eso me da la corriente. Entonces, dividiendo 325 entre 25, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? De 13. 13. Entonces, ¿qué viene a ser ese número 13? ¿Quién me puede decir qué viene a ser este número 13? ¿Qué viene a ser ese 13? Igual a corriente máxima, diría. Máxima. Es la corriente máxima. ¿Cómo puedo calcular corriente eficaz? Raíz de 2 multiplicarlo. No, dividirlo entre raíz de 2. Es dividiendo entre raíz de 2, ¿no? Entonces, I eficaz va a ser igual a I máximo sobre raíz de 2, ¿no? Y tengo eso de ahí, ¿ya? Entonces, así es como se determina la corriente eficaz. Tengo el inciso B. ¿Preguntas? Está claro, ingeniero. Bueno, ya lo otro es más sencillo, ¿no? Graficar, ya tengo valores, matemáticas, graficar, ¿no es cierto? Graficar, fíjense, estas dos ecuaciones es meter en su graficadora, en su calculadora, miren. Estos dos valores son los que me marcan la gráfica, ¿no es cierto? Este de aquí y este para el corriente, estos son los que me marcan y aquí he marcado, ¿no? Miren, aquí marqué y aquí marqué, ¿no es cierto? Esos valores que ya ustedes saben graficar y la gráfica va a ser así, ¿no? A ver, esta gráfica de celeste, ¿de qué será? ¿Quién me puede decir de qué será esa gráfica de celeste? De voltaje. De voltaje. Es de voltaje, ¿no? Voltaje. Varía entre 325 voltios positivo y 325 voltios negativo, ¿no? Ese es su rango de variación del voltaje entre 325 y menos 225. Ese es su rango de variación del voltaje. ¿Y la corriente entre qué rangos va a variar? Entre 13 y menos 13. Entre 13 positivo y negativo, ¿no? Ahí está la corriente, ¿no? Entonces, la corriente varía entre 13 negativo y 13 positivo. Bueno, eso es simplemente aplicando las matemáticas
que ustedes ya saben más que yo y grafican, ¿no? Esas dos ecuaciones que son de tipo sinusoidal. ¿Preguntas sobre este ejemplo de aquí? ¿Y qué significa las amplitudes negativas? Perdón, ¿cuál? ¿Cómo? ¿Qué significa las amplitudes negativas? ¿Qué significa las cantidades, este valor menos 325 menos 13? Sí, los negativos, sí. No, así sale en la gráfica, ¿no? O sea, cuando usted va reemplazando valores, va a salir cantidad positiva y negativa, porque así es una onda, ¿no? Una onda no es positivo, ¿no? Tiene valores positivos y negativos, ¿no? No sé si está claro. Bueno, sigamos entonces con... Ahora vamos a ver la inductancia. ¿Cómo se comporta una inductancia en corriente alterna? ¿Ya? Fíjense, aquí he conectado una inductancia a una corriente alterna, ¿no es cierto? Y tengo una corriente alterna, fíjense, de este tipo, I máximo seno de omega t, ¿no es cierto? En el circuito, ¿no es cierto? Aplicando la ley de Kirchhoff se cumple lo siguiente, que este voltaje BL es igual a BL de T, o sea, se va a transferir este voltaje aquí, eso es ley de Kirchhoff, ¿no es cierto? Si uno es una trayectoria cerrada, por lo tanto, B de T es igual a BL de T. ¿Pero a qué es igual el voltaje en una inductancia? ¿Se acuerdan a qué es igual el voltaje en una inductancia? ¿En un inductor? El voltaje en una inductancia es igual a lo siguiente, es igual a L por la derivada de la corriente respecto del tiempo. Esa es la definición de lo que es voltaje en inductancia. Así se define el voltaje en una inductancia. Es L, que es la inductancia por la derivada de la corriente respecto del tiempo. Entonces, resolviendo la ecuación 1 y 2, mira, resolviendo la ecuación 1 y la ecuación 2, ¿no es cierto? Voy a tener lo siguiente, voy a tener que BL de T es igual, dice, a L, está bien aquí L, la derivada de la corriente. ¿Cuánto es la derivada de la corriente? O sea, tengo que derivar esto con respecto al tiempo, ¿no es cierto? Eso es lo que me pide aquí, derivada de la corriente con respecto del tiempo. ¿Cuánto sale derivando esto? La derivada del seno, ¿cuánto es? El coseno. Eso, entonces voy a tener aquí L, que está aquí L, eso no pasa nada. La derivada de esto es igual a I máximo omega coseno de omega t. Esto es BL, el voltaje en una inductancia, ¿ya? Y eso lo reemplazo aquí, voy a tener lo siguiente. Para convertirlo a seno, fíjense, en coseno de alfa es igual a seno de alfa más 90 grados. Ese es para convertirlo otra vez a la función seno. Por lo tanto, la ecuación va a quedar de la siguiente forma. B, el voltaje en una inductancia es igual a L por I máximo por omega por el seno de omega t más medio. Esta es la ecuación de ecuación en una inductancia cuando se somete a una corriente alterna, ¿ya? O también es igual a esto. ¿Quién me puede decir, no es cierto? Esta es la ecuación más genérica de un voltaje. Aquí va a ser igual B máximo comparando con los valores de arriba. ¿A qué va a ser igual B máximo? Y máximo. No, igual a todo esto, ¿no? Ahí por L. Es B máximo es igual a velocidad angular por inductancia por I máximo. ¿Preguntas sobre cómo es el voltaje en una inductancia de corriente alterna? Bueno, hallamos entonces la ecuación de voltaje en una inductancia. Ahora vamos a ver cómo se grafica estas dos ecuaciones. Fíjense en la gráfica, analizar estas dos gráficas, ¿ya? Esta gráfica de aquí, fíjense, la primera es de corriente que parte en el punto cero. ¿Cómo es la ecuación de voltaje? Fíjense, recuerden que ya el voltaje estaba desfasado 90 grados, ¿sí o no? ¿No? Estaba pasado
90 grados, por lo tanto ya no es como la resistencia partían todos en el mismo lugar. Aquí como ya se desfasó 90 grados, ya es diferente la gráfica de una inductancia. Ya, fíjense, ya hay un desfase de 90 grados, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué se llama eso? Fíjense, ya. Ambas corrientes, ¿no es cierto? La corriente y el voltaje son gráficas de tipo sinusoidal, ¿ya? Pero aquí ya hay lo siguiente, la corriente está desfasada en pi medios o 90 grados con respecto al voltaje. ¿Y cómo se interpreta eso? Se dice que la corriente está retrasado 90 grados con respecto al voltaje, o al revés sería que el voltaje está adelantado 90 grados con respecto a la corriente. Esas son las dos formas de leer ese desfase entre ambas ecuaciones, ¿no? ¿Preguntas? Bueno, lo más importante aquí es que sepan que están desfasados la corriente y el voltaje en 90 grados, ¿no? Ya eso sucede cuando tengo una inductancia en corriente alterna. Ahora vamos a ver un ejercicio, ¿no? Vamos a ver un concepto que se llama reactancia inductiva. ¿A qué se llama reactancia inductiva? Fíjense, se denomina reactancia a la oposición ofrecida al paso de la corriente alterna por una inductancia o un capacitor. Y la reactancia en corriente alterna se mide en ohmios. O sea que la reactancia lo que hace es, se opone al paso de la corriente. ¿Ya? Entonces quiere decir que la reactancia actúa, por ejemplo, como una resistencia, ¿no? Porque dice se opone al paso de la corriente y es como una resistencia. ¿Y una resistencia qué causa en un circuito eléctrico? ¿Pérdida de qué? Pérdida de Voltaje. voltaje, ¿no es cierto? Entonces la reactancia es una oposición al paso de la corriente. Le doy un ejemplo, por ejemplo. Una bobina de un transformador. ¿Qué es lo que hace un transformador? ¿Quién me puede decir? A ver, ¿qué es lo que hace un transformador? Es de convertir de un voltaje alto a un voltaje menos, digamos, o sea, que entre Exacto, 220 y que salga 10 o 5 voltios, dependiendo de lo que nosotros escojamos. exactamente eso, ¿no? Por ejemplo, eso, ¿no? Un transformador es una inductancia. Y debido a este principio, dice, ¿no? La reactancia ofrece oposición al paso de la corriente alterna. Entonces, lo que yo con un transformador lo que puedo hacer es reducir el voltaje. Por ejemplo, de 220 voltios, lo reduzco, no sé, a 6 voltios, 9 voltios, ¿no es cierto? Eso es lo que hace una inductancia. Yo también puedo hacer lo mismo con una resistencia, ¿no? Yo lo coloco una resistencia a 220 voltios y la resistencia igual hace perder voltaje. Pero ¿qué pasa con la resistencia? Que pierde mucha energía. Con la inductancia no se pierde casi nada. Esa es la diferencia, ¿ya? Entonces eso es lo que se llama reactancia inductiva. Y la reactancia inductiva tiene su forma de calcular. En una inductancia, fíjense, es igual a velocidad angular por inductancia o 2pi f. 2pi f, recuerdan que es 2pi por frecuencia, es velocidad angular, ¿no es cierto?, por L. Entonces, eso es la reactancia inductiva. Entonces, XL se llama reactancia inductiva, F es frecuencia, ¿ya? Y omega es velocidad angular. ¿Ya? Un minuto, por favor. Hola, hola. Bueno. Sí. ¿Qué materia? ¿Qué es lo que quiere presentar? Sí, sí. Sí, puede todavía, puede subir bastante el examen, ¿ya? Es la hora de clase, ¿no? A las 9 el examen. 9:15, perdón. Ya, hasta luego. Bueno, entonces van a disculpar aquí, esto se llama reactancia inductiva, ¿ya? Aplicando este concepto de reactancia inductiva a la ecuación de, esta era la ecuación de corriente y voltaje, ¿no es cierto? Entonces B máximo, recuerden que B máximo era igual
omega por L por I máximo. Entonces, si yo comparo con la reactancia inductiva, ¿no es cierto? Esto de aquí que viene a ser, estos dos componentes, comparando con aquí, es reactancia inductiva. Por lo tanto, B máximo también es igual a la reactancia inductiva por I máximo, que viene a ser lo mismo, ¿no? Entonces, ese es el concepto de reactancia inductiva. ¿Alguna pregunta sobre reactancia inductiva? Bueno, vamos a un ejemplo entonces. Aquí está el ejemplo. Tengo una inductancia de 10 milihenrios que está conectada a una corriente alterna que tiene esta característica, ¿no? Valor eficaz 230 voltios, frecuencia 50 Hz, ¿ya? Donde el voltaje, fíjense, es de tipo de alterno, ¿cierto? B máximo seno de omega t o raíz de 2, valor eficaz seno de omega t. Ese es el valor del voltaje, ¿no es cierto? Y me pide lo mismo que el anterior, ¿no? Calcular la ecuación de la onda de voltaje, la onda de corriente, la corriente máxima, corriente eficaz, gráficas y la reactancia inductiva. Entonces, es una inductancia que está conectada a la corriente alterna, ¿ya? Y el inciso A, ¿no es cierto?, es bastante más sencillo, porque simplemente el inciso A me pide la ecuación de voltaje. Esta es la ecuación de onda de voltaje, cualquiera de los dos, ¿no es cierto? Cualquiera de los dos, voy a usar esta de aquí. Y simplemente tengo que rellenar estos valores que me faltan, ¿sí? ¿No? Entonces, para calcular la ecuación, valor eficaz, ¿cuánto es? 230. Esto de aquí, ¿cómo se calcula? ¿Se acuerdan? 2 2pi por frecuencia. 2pi por frecuencia. Entonces, eso simplemente reemplazo y voy a tener resuelto el inciso A. ¿Cuánto es? Reemplazando eso en el inciso A. 325 seno. O sea, reemplazando, ¿no es cierto? Ya hicimos valor eficaz 230, omega es 2pi por frecuencia. Reemplazando queda raíz de 2 por 230, que es 325 por seno de 100 pi de t. Eso es la ecuación del voltaje en la el voltaje en la inductancia, ¿no es cierto? ¿Sí, no? ¿Ya? Pero a mí me pide ahora la ecuación de la corriente. Además de eso, fíjense aquí, raíz de 2 por 230, la multiplicación de estos, ¿qué me daba? Estos dos me daba B El voltaje máximo. máximo. El máxima. ¿Cuánto sale ese valor? 325. 325 voltios, ¿no? Pregunta. 325 voltios. Entonces ya tengo el voltaje BL. Entonces, bueno, creo que el inciso A ya está resuelto, ¿no? ¿Alguna pregunta sobre el inciso A? Al inciso B, vamos al inciso B. ¿Cómo es el inciso B? Dice la ecuación de la onda de corriente. ¿Cómo determino la ecuación de la onda de corriente? ¿Cómo se define la corriente en una inductancia? ¿Recuerden? La corriente es igual a 1 sobre L, la integral de voltaje diferencial de tiempo, más la corriente I sub 0. La I sub 0, ¿no es cierto? Vamos a considerarla por ahora esto de aquí, 0, ¿no es cierto? Y, entonces, ¿cuánto sale? ¿Cuánto sale haciendo la integral de esta? Hay que integral, ¿no? L es 1 por 10 a la menos 2 henrios por raíz de 2 por 230 seno de 100 pi de t. ¿Cuánto sale esta integral? A ver, ¿quién puede decir, jóvenes, cuánto sale esta integral? Menos. Sería menos coseno coseno de ese 100. argumento por 100 W.
No, perdón, ¿Cuánto? por 100 pi. Ya, la integral, ¿cuánto me sale la integral? Sería el menos coseno. Menos coseno. Ya, está muy bien. Entonces, la integral del seno es, este 230 raíz de 2 sale afuera, ¿no es cierto? Sí. Bueno, 230 dividido entre 1 por 10 a la menos 2 me sale 23.000 por raíz de 2. Y la integral del seno es menos coseno, ¿no? Menos coseno de 100 pi de t sobre 100 pi de t. Esto obviamente se puede simplificar, todo esto de aquí. Son números, puedo simplificar, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuánto me sale eso simplificando? Tengo raíz de 2 por 73,2. 100 pi de t. Para pasar de coseno, ¿no es cierto? El aumento 90 grados, hacer 100 pi de t más pi medios, ¿no? Para pasar de coseno a seno. Y obviamente de aquí puedo tener lo siguiente. Por ejemplo, ¿qué será 73,2? ¿Qué corriente será esa de ahí? La I máxima. No. Y máxima es raíz de La 2 por reluctancia. 73. Esto es 73 y eficaz. Y máximo es raíz de 2 por 73,2, 103. ¿No es cierto? Y eficaz es igual a 73,2 o I máximo sobre raíz de 2, que es lo mismo, ¿no? Entonces ya tengo el inciso C, que es la corriente, ¿no es cierto? Y luego me pide la reactancia inductiva. ¿Cómo se define la reactancia? 2pi por frecuencia por L. Tengo todos los valores, tengo, ¿no es cierto? Es igual a 2 por pi por 50 por la inductancia, que vale 10 a la menos 3, ¿no es cierto? Entonces, 10 por 10 a la menos 3 convertido ya en Henry. ¿Cuánto sale eso? Pi. Pi, 3.14 ohmios. Esa es la reactancia inductiva, entonces 3.14 ohmios. ¿Preguntas sobre este ejercicio, jóvenes? Se entiende, ingeniero. Bueno, el siguiente inciso es simplemente graficar, ¿no? Eso ya es más sencillo. Graficar las ecuaciones de corriente. Fíjense, esta es la ecuación de voltaje. Recuerden que el voltaje era el dato que nos daba, ¿no es cierto? Parte en el punto cero, ¿no? Y la corriente simplemente se desfasa 90 grados, ¿no? Sería la corriente desfasado 90 grados, ¿sí? ¿Preguntas? Está claro, ingeniero. Bueno, entonces, ya vimos ya la inductancia. Ahora vamos a ver cómo es el capacitor en corriente alterna, ¿ya? Entonces yo tengo aquí un capacitor conectado a corriente alterna que tiene I máximo seno de omega t. De la misma forma, ¿no es cierto? Aplicando la ley de Kirchhoff, el voltaje es igual a voltaje en el capacitor, ¿no? ¿Y cómo es el voltaje en un capacitor? ¿Se acuerdan? El voltaje en un capacitor es igual a la integral de 1 sobre C, corriente diferencial de tiempo. Entonces tengo que integrar la corriente. Entonces, reemplazando la corriente, reemplazando esta corriente, aquí me va a quedar la integral de la corriente, ¿no? Entonces voy a tener aquí 1 sobre C, la integral de I máximo seno de omega t. El I máximo es constante, puede salir.
¿Cuánto es la integral del seno? Menos coseno. ¿Cuál? Es menos coseno. Entonces, voltaje va a ser igual a 1 sobre omega c y máximo. La integral del seno es menos coseno. Menos coseno. ¿Ya? Entonces, convirtiendo ya a seno, voy a tener que el voltaje en un capacitor es igual a menos 1 sobre omega c por I máximo. Convirtiendo de coseno a seno, voy a tener seno de omega t más pi medios. Aquí tengo la ecuación del voltaje en un capacitor, ¿no es cierto? Entonces, aquí ya analizando estos datos de aquí, analizando todos estos datos de aquí, voy a tener lo siguiente, ¿no? Que el voltaje en un capacitor es igual a B máximo seno de omega t más pi medio. Entonces, todo eso que está entre amarillo viene a ser voltaje máximo, ¿no? Voltaje máximo es igual a 1 sobre omega c por I máximo, ¿no es cierto? Entonces, así es el voltaje en un capacitor. ¿Preguntas sobre el voltaje en un capacitor? Ingeniero, Sí, la velocidad angular no tiene que estar arriba. La velocidad angular. la velocidad angular. Ajá, no tiene que A, estar, por decir a ver, vamos a así, hacer en esta horizontal integral, a 1. ver, O vamos a resolver esta integral, digamos. La integral de el seno de a x diferencial de x. ¿Cómo es esa integral? ¿Se acuerdan? Hola, hola. ¿Arriba o abajo es la a? Abajo. Lo que el compañero se refería a por qué la velocidad angular está en el denominador y no tendría que, y por qué no debería estar en el numerador. Ya. Por eso, primero hagamos esta integral así para que entiendan. ¿Cómo es esta integral de aquí? A ver. Menos coseno sobre, Ahora, sobre Menos la velocidad angular. coseno. Menos coseno de lo mismo, ¿no? Menos coseno de x, ¿no es cierto? Sí, Y con el a, ¿dónde va? hacia abajo. Abajo. Eso es lo que estamos haciendo aquí, ¿no? O sea, aquí la variable es diferencial de tiempo, ¿no? El omega es una constante, ¿no? Por eso está aquí abajo, ¿no? Es decir, sí, sí, ingeniero, me confundí. Está bien, ya. Bueno, entonces, ¿alguna otra pregunta? Bueno, aquí tengo el voltaje, entonces, en un capacitor, ya sea esto o esto, ¿no? Es el voltaje en corriente alterna y lo mismo, ¿no? El desfase es de 90 grados, ¿ya? Entonces, en la gráfica voy a tener lo siguiente, fíjense. En la gráfica voy a tener lo siguiente, ¿no? Esa es la gráfica de la corriente, ¿no? Y el voltaje, ¿qué pasó? El voltaje se desfasó igual a 90 grados. Hay un desfase entre el voltaje y la corriente, ¿no? Existe un desfase entre voltaje y corriente. Entonces, como conclusión, se puede decir que la corriente está desfasada a 90 grados respecto al voltaje. ¿Qué quiere decir eso? Que la corriente se adelantó respecto al voltaje o el voltaje se atrasó respecto a la corriente en 90 grados. ¿Pregunta? Ninguna idea, no está claro. Bueno, vamos a hacer un ejercicio entonces. Perdón, la reactancia capacitiva nos falta, ¿no? La reactancia capacitiva es similar a la reactancia inductiva. Se denomina, fíjense, la reactancia capacitiva de esta forma, ¿no? Es un poquito diferente a la reactancia inductiva, es esto de aquí es la reactancia capacitiva, ¿no? Ya, entonces la reactancia capacitiva es igual a 1 sobre omega c o 1 sobre 2 pi frecuencia por c. Bueno, entonces es muy similar a la reactancia inductiva. Bueno, ahora vamos a ver un ejercicio ya aplicando este nuevo concepto y vamos al siguiente ejercicio. Aquí está el ejemplo.
Fíjense, en el siguiente circuito, tengo voltaje, tengo el capacitor, ¿no es cierto? El valor eficaz es 230 voltios, frecuencia 50, velocidad angular 2 pi por frecuencia, el capacitor es de 5 microfaradios, ¿no? Y obviamente me pide calcular la ecuación de la onda de voltaje, el valor máximo de voltaje, la ecuación de la onda de corriente, la corriente eficaz, la reactancia capacitiva y graficar, ¿no? Entonces, me pide lo mismo que el ejercicio de inductancia, solamente que aquí tengo una reactancia capacitiva. Entonces, fíjense, la ecuación de voltaje, fíjense, simplemente es reemplazar valores, ¿no es cierto? El valor máximo vale raíz de 2 por valor eficaz, esto ya lo habíamos visto, raíz de 2 por valor eficaz es raíz de 2 por 230. La ecuación de voltaje, ¿no es cierto?, es esta de aquí. Simplemente reemplazamos aquí, entonces, ¿sí, no? Reemplazando aquí voy a tener lo siguiente. 230 por raíz de 2, que es B máximo. Esto es B máximo, ¿no? Por el seno de omega t era 100 pi de t, eso ya lo decimos varias veces, ¿no es cierto? Entonces, esta es la ecuación de el voltaje, ¿no? Ecuación de la onda de voltaje está dado por esta de aquí, ¿ya? Y eso está el inciso A. Para tener el inciso A, valor máximo es igual a raíz de 2 por raíz de 2 en casa. El inciso B, ahora vamos, la ecuación de onda de corriente. ¿Cómo es la ecuación de onda de corriente? ¿Cómo se define? La corriente se define como la capacidad por la derivada del voltaje respecto del tiempo. Entonces, haciendo la derivada, ¿no es cierto?, de esta ecuación de voltaje, haciendo la derivada voy a tener yo la corriente. ¿Cuánto es la derivada de esto de aquí, de esta onda de voltaje? La derivada de raíz de 2 por 230 seno de 100 pi de t. ¿Cuánto es la derivada? Derivada de seno, ¿cuánto es? Coseno. Es la derivada del seno es coseno. Entonces, la derivada del seno es coseno. Entonces, voy a tener aquí 5 por 10 a la menos 6 faradios, que es 5 microfaradios, por raíz de 2 por 230 por 100 pi de t, y aquí está la derivada, ¿no?, de el seno es coseno. Ahora, todo esto tengo que multiplicar. ¿Cuánto me sale multiplicando todo esto que tengo aquí en números? ¿Sí? Esto tengo que multiplicar, ¿no es cierto? Si no son puros números, ¿cuánto me sale? 0,51. Vamos a ver si a alguien le sale otro valor. 0,51. Sí, sale eso, ingeniero. Entonces ahí está la ecuación de la corriente, ¿no? Ya. Para convertir a seno, ya saben, ¿no? Le aumentan o lo disminuyen 90 grados y se convierte el coseno en seno. ¿Preguntas? Entonces tengo la ecuación de la corriente. Tengo la ecuación de la corriente y con eso ya, obviamente, con eso ya he resuelto el inciso B. Pero además me pide I máximo, ¿no? ¿Cuánto será I máximo? I máximo es esto de aquí. 0,51. Y eficaz, vamos a hacer lo siguiente, a ver, aquí está. I máximo es 0,51 y eficaz es igual a 0,51 sobre raíz de 2 me da 0,3. Con eso ya tenemos prácticamente concluido el inciso B. ¿Cómo se calcula la reactancia capacitiva? ¿Se acuerdan cómo se calcula la reactancia capacitiva? ¿A qué es igual? ¿A qué es igual la reactancia capacitiva, jóvenes? 1, no. Menos 1 sobre velocidad angular por C. Sí. Ya, 1 sobre omega c es igual, 1 sería 1 dividido entre 2 por pi por 50 por la capacidad que vale 5 por 10 a la menos 6. ¿Cuánto sale eso? $636.
636 ohmios, ¿ya? Bueno, la gráfica ya no requiere mucho análisis. Aquí está la gráfica, ¿no? La gráfica está desfasada la corriente y voltaje 90 grados, eso lo vamos a dejar ya que lo analicen ustedes. ¿Alguna pregunta sobre entonces cómo se comporta una resistencia, una inductancia y un capacitor en corriente alterna? Ningún ingeniero. Bueno, entonces ya hicimos ya cómo se comporta una inductancia, una resistencia, una capacitancia. Ahora vamos a ver el circuito RL, o sea, vamos a ir complicando el circuito, ¿ya? Y le vamos a añadir ahora una resistencia y una inductancia, ¿no? Entonces, fíjense, un circuito RL sería así, ¿no? Vamos a ver cómo se comporta ahora esto en corriente alterna, un circuito RL. Tengo resistencia y tengo inductancia, ¿ya? Entonces, fíjense, aquí tengo una inductancia y una resistencia conectada, y aquí donde el voltaje de la corriente alterna es igual a esto de aquí, es una onda de corriente alterna. Y si recuerdan, según la ley de Kirchhoff, en una trayectoria cerrada, ¿no es cierto? En la ley, aplicando la ley de Kirchhoff en una trayectoria cerrada, voy a tener lo siguiente, que este voltaje que genera la fuente, este es el voltaje de la fuente que está aquí, ¿no es cierto? Aplicando la ley de Kirchhoff se reparte entre estos dos, ¿no? Entonces el voltaje de la fuente va a ser igual a BR más BL, ¿no es cierto? Eso ya hicimos cuando hicimos las leyes de Kirchhoff, ¿no es cierto? El voltaje es igual a BR más BL, ¿no? Pero ¿cómo es el voltaje de una resistencia? Según la ley de Ohm, el voltaje de una resistencia es igual a corriente por resistencia. ¿Y cómo es la voltaje en una inductancia? En una inductancia el voltaje era L por derivada de la corriente respecto del tiempo. Tengo la ecuación número 3. Reemplazando esas ecuaciones, la 0, la 2 y la 3 en la ecuación 1, voy a tener lo siguiente, fíjense. Reemplazando, voy a tener eso, ¿sí o no? Viendo esta ecuación, miren, aquí tengo B de T, dice, es igual a todo esto, ¿no? B de T es igual a todo eso de ahí, ¿no? Es igual a BR, dice, BR a qué es igual a R por I, y más BL, dice, BL es igual a esto de aquí. Entonces aquí ya tengo una ecuación, ¿no? Tengo una ecuación donde la incógnita es la corriente. Entonces esto, fíjense, ordenando va a quedar así, L por derivada de la corriente respecto del tiempo, más R por I de T, es igual a B máximo por coseno de omega T más alfa, ¿no? Entonces, donde la incógnita aquí, ¿cuál es? La incógnita es la corriente. Es la corriente. ¿Cómo se calcula la corriente a través de esta ecuación? Esto se llama ecuación diferencial, ¿no? Esta es una ecuación diferencial, si uno analiza, ¿no es cierto? Es L derivada de la corriente respecto del tiempo, más R por corriente es igual a B máximo coseno de omega T. Entonces, esto de aquí se llama ecuación diferencial, ¿no es cierto? Ecuación diferencial de la corriente de un circuito RL, ¿ya? Si uno analiza esta ecuación, es similar a esto. ¿Cómo se llama esta ecuación en ecuaciones diferenciales? ¿Se recuerdan? Ecuación diferencial lineal. ¿Ya? Es una ecuación diferencial lineal, homogénea o no homogénea. No homogéneo. Al final, ¿cómo es? ¿Homogénea o no homogénea? ¿Cuándo se llama ecuación diferencial lineal homogénea? Cuando está igualada a 0. Eso, cuando está igualado a 0, ¿no es cierto? Entonces esta es una ecuación diferencial lineal, ¿y qué más? No homogénea. No homogénea. ¿Y cómo es la solución de una ecuación diferencial lineal no homogénea? ¿No? Tiene dos soluciones, una particular y la otra singular. Ya, entonces tengo que resolver esto, ¿no? Pero fucha, ese es muy largo, ¿no? Recuerden que tal vez un examen nomás le daban una ecuación así y tenían que resolverlo, es muy largo. Entonces, la ecuación diferencial no homogénea, ¿no es cierto? ¿Cómo se resuelve? Aquí voy a dar el resultado. Esto sería la solución, miren, la ecuación de la incógnita. Entonces, esta es la solución ya, obviamente, resolviendo la ecuación diferencial. Tiene dos partes, ¿no es cierto? Dos partes.
Y la primera parte se llama componente transitorio. ¿Qué quiere decir componente transitorio? Por si no lo saben, ¿qué es un componente transitorio? Fíjense, miren. Cuando yo voy aumentando valores de t, por decir t igual a un segundo, t igual a 3 segundos, voy aumentando el valor de t. ¿Qué va a pasar con el componente A? ¿Aumenta o tiende a desaparecer? ¿No? Tiende a desaparecer. Tiende a desaparecer porque tal al exponencial, ¿no? Fíjense, miren, si yo le doy aquí un valor más grande de tiempo, esto se va a hacer cero prácticamente, o sea, tiende a desaparecer. Entonces, por eso el primer término es un componente transitorio, o sea, quiere decir que ocurre por un instante muy corto. Pero el segundo componente, fíjense, se llama componente en régimen permanente o estacionario. O sea, esto se va a repetir. Esto se va a repetir y si yo veo esta gráfica, miren, esta gráfica del B va a ser algo así más o menos. Va a ser así, del A es así, ¿no? Empieza en mayor y va decayendo, ¿no? Se va haciendo cero. Y de ambas, ¿cómo va a ser de ambas? A ver, ¿quién me puede decir de ambas? ¿Quién es ayudante de matemáticas? ¿No? De ambas va a ser más o menos algo así. Aquí voy a graficar. Por decir algo así, más o menos, ¿no? O sea, va un cierto Disminuyendo instante, con ¿no el es cierto? tiempo. Va disminuyendo, pero después ya en qué se va a convertir? Después se convierte en qué? O sea, en constante, ¿no? Ya no disminuye ya, ¿no? O sea, disminuye solamente un cierto tiempo, ¿no? Bueno, entonces, pero más que eso, resolver, digamos, circuitos, el circuito RL es un circuito simple, ¿no? Además, recuerden que el circuito RL estaba en serie, o sea, la resistencia y la inductancia estaban en serie, ¿no? Y por lo tanto, resolver por ecuaciones diferenciales es muy largo, ¿saben? Muy largo hacer circuito RL. Imagínense si es un circuito, digamos, en paralelo, a ver, un circuito RL en paralelo, ahí es mucho más complicado todavía, ¿no? Resolverlo, ¿ya? Entonces vamos a hacer otro análisis y con eso ya definimos qué hacemos. Ahora, aquí tengo uno más complejo todavía, circuito RLC, perdón. Ya el voltaje de la fuente es esta de aquí, este es el valor de la fuente, B máximo coseno. Me pide plantear la ecuación diferencial de este circuito y luego resolverlo. Plantear es sencillo, ¿no? Entonces aquí, aplicando la ley de Kirchhoff, ¿se acuerdan o no? Aplicando la ley de Kirchhoff, tengo que este voltaje se va a repartir en tres, ¿no? Se va a repartir en la resistencia, en la inductancia y la capacitancia. Por lo tanto, aquí el voltaje es igual a BR más BL más BC. Entonces, el voltaje se reparte en estos tres. ¿Cómo es el voltaje en una resistencia? Lo sabemos, ¿no? Ley de Ohm. Según la ley de Ohm, el voltaje en una resistencia es igual a R por I de T. El voltaje en una inductancia es igual a esto, L de la dt, y la inductancia en un capacitor igual a esto. Entonces, esto de aquí, fíjense, se llama, reemplazando además B de T, fíjense, B de T es igual a B máximo coseno de omega T, no es el voltaje. Esto de aquí se llama ecuación íntegro diferencial, no es ecuación diferencial solamente. La ecuación diferencial es en el circuito RL, ¿no? En el circuito RL vimos una ecuación diferencial, ¿no es cierto? Que era esto. Pero ya cuando yo coloco, digamos, cuando coloco, como se dice, un capacitor, se convierte en ecuación íntegro diferenciales. ¿Llegaron hasta aquí en el tercer semestre en ecuaciones diferenciales o solo hicieron ecuaciones diferenciales? Cuando Solo ya tiene ecuaciones integrales, diferenciales. ¿cuál? Solo ecuaciones diferenciales. Ya, esto es mucho más, parece simple aquí, pero es mucho más complejo su solución. Es una ecuación íntegro diferencial, o sea, tiene diferenciales y tiene integrales. Entonces, este tipo de ecuaciones, solamente, para hacerlo más corto, se puede resolver por lo que se llama transformada de Laplace.
¿Han llevado transformada de Laplace en cálculo Sí, 3 sí. o ecuaciones diferenciales? Sí, ¿Sí? sí, ya se me hace familiar. Sí, sí. Ya, ¿será que usted no lo puede resolver esta ecuacióncita entonces aplicando transformadas de Laplace o no? No lo tengo mi fórmula para cambiar, digamos, esa integral ahí para a Laplace. Exactamente, en eso consiste la transformada de Laplace. En la transformada de Laplace, ¿no es cierto? Lo que llevaron consiste en reemplazar un integral, tiene, ¿no es cierto? Se reemplaza un integral por una expresión algebraica, ¿no? Depende obviamente de qué tipo de integral, no es lo mismo el integral de seno, coseno, todo eso. Y lo mismo pasa con con la derivación, ¿no? Con el diferencial. Entonces, se usa una tabla de... ¿Han llevado o no han llevado transformadas de Laplace, jóvenes? Aquí le voy a mostrar, a ver. Jóvenes, ¿llevaron transformadas de Laplace o no en Sí, ecuaciones sí. diferenciales? ¿Ah? Sí, sí, ingeniero. ¿Ya No, sé de cuál ingeniero. tabla me hablo? Sí, sí, ¿cuál? Transformadas de Laplace se llama, ¿no? Es son tablas ya, ¿no? ¿No? Son una tablita, vamos a ver aquí si se logra ver. Uy, aquí no sé. Esta está aquí una tablita, por ejemplo. No sé si, bueno, hay varias tablas, ¿no? Unas son fundamentales, otras son similares. No sé, pero bueno, ve mi pantalla, ¿no? Esta es la transformada de Laplace. Simplemente basta que han llevado suficiente con eso, ¿ya, no? Pero aquí tengo, por ejemplo, lo básico, ¿no? Porque son varias, ¿no? Aquí tengo solamente de función. Por ejemplo, fíjense, en una función sinusoidal, yo la reemplazo así, luego, digamos, hago la operación y lo hago es como hacer, digamos, derivadas, ¿no? ¿Sí o no? A ver, aquí, bueno, aquí no tengo, ¿no? De una integral, pero se entiende, ¿no? Que es una transformada de Laplace. ¿Ven ustedes que llevaron, no? Hola, hola. Sí, sí, esas son las tablas, ingeniero, para poder reemplazar. Pero este es muy básico, ¿no? Aquí no hay de derivadas, Ah, ¿no? Bueno, voy a ver sí, más sí. de derivadas. Entonces usted lo va a resolver eso por Aquí hay una transformada de Laplace de la famosa integral, ¿cómo es dbu, ¿cómo se llama esta Por ecuación? parte, Por por partes, parte. ¿no? Por transformada de Laplace es más sencillo, obviamente, ¿no? Bueno, entonces, pero no es el tema de todos llevaron entonces transformada de Laplace, ¿no, jóvenes o no? Yo no. Yo No, no. ingeniero. ¿Con quién llevó usted ecuaciones diferenciales? ¿Con qué profesor llevaron ecuaciones diferenciales? Perdón, transformada de Laplace en ecuaciones diferenciales. Con Ramiro tercero llevamos Sí, transformado. Transformada de Laplace. Sí, con sí, sí. Ramiro. ¿Y el resto no llevó? ¿Hasta dónde llegaron entonces? Con la ingeniera Magalí. Magalí, ¿qué? Creo que ese tema lo saltaron con el docente que yo llevé. ¿Con quién llevó? ¿Con cuál docente llevó, joven? Con el ingeniero Rivera. Con Rivera. Con Rivera. ¿Cuál es Rivero? ¿El de cálculo 3 o cuál? Sí, el que lleva Sí, cálculo 3 y Rivera, ecuaciones. no Rivera. Rivera. Ya. O sea, no dio Bueno. las tablas, pero pasó de largo, creo. Ya. Bueno, entonces, resolver por ecuaciones diferenciales un circuito RLC, digamos, es muy largo, saldría. Entonces, lo que se utiliza es, para resolver lo que se utiliza es fasores, y eso es el tema número 8, ¿no? Los fasores son similar a la transformada de Laplace, pero solamente que trabaja con el campo de los números complejos, ¿no? Entonces, les pido por favor que estudien números complejos y vamos a avanzar al último tema, que es el tema 8, que es resolver circuitos en corriente alterna utilizando fasores. ¿Alguna pregunta, jóvenes?
Ustedes que están más al tanto, jóvenes, ¿hasta cuándo son las clases? 15 de agosto. Creo que por la ahí. entrega de agosto es hasta el 15 de agosto, ingeniero, pero las ¿El clases 15 de hasta el agosto 7 de qué es? agosto. O sea, hasta Última, entregar nota más. última fecha para entregar nota, creo que entre el 12 y 17 de agosto. Y el Ya, último día de miren, clase nosotros, marca que es el 7 de agosto, en teoría. ¿7 de qué? De agosto. Ya, miren, estamos en 19, nosotros vamos a avanzar a ver el miércoles 21, a ver, miércoles sería 21, el lunes 25, el 28 nosotros acabamos por si acaso la materia, ya, por si no están enterados, porque trabajar con fasores, como le digo, simplemente es un método. Después todos los conceptos, digamos, de ley de Ohm, todo lo que vimos, digamos, ¿no? Método de corriente de mallas, todo eso es prácticamente igual, simplemente cambia una partecita que es plantear la ecuación matemática. Después todo se repite, o sea, todo se repite, me refiero, digamos, estrella, triángulo en corriente alterna, el método de resolver circuitos por método de voltaje, de corriente, todo prácticamente se repite. Simplemente es la ecuación matemática la que varía nada más, ya por si acaso. Entonces, por eso yo estimo que la siguiente semana estamos acabando la materia y vamos a fijar fecha de examen. Entonces, el 15 es la fecha máxima de entregar notas, ¿no? Y después viene una pequeña vacación, ¿no es cierto? Para todas las carreras creo que hay vacaciones, ¿no? Después del 15. ¿Usted sabe hasta cuándo es el otro semestre, cuándo inicia la inscripción aproximadamente o no? Dije, por si Creo que, acaso, el creo que último primera día es el semana de 23. septiembre. A ver, han hablado dos, no le escuché, a ver, ¿cuál? 23 último día de entregar nota. 23 El de 23, agosto, ingeniero, creo, el último día de entrega Sí, nota. no sí, es el 23 15. de ya agosto. mandaron ya. No, 23. 23, pasaron la 23. imagen al grupo. Donde dice. Ya no hay problema, no estamos con tiempo, ¿no? Ya, entonces en septiembre es el otro semestre, otra vez va a ser así, septiembre, octubre, noviembre, otra vez hasta enero va a ser, ¿no? Jóvenes. Sí, ¿Y están dando seguramente. exámenes presenciales o está prohibido en otras materias? Está prohibido. Está prohibido. ¿Está No, prohibido? no está mal. No. Ya, está bien, está bien. Entonces vamos a acabarlo ya de una vez virtual, va que vamos a estar cambiando, ¿ya? Claro. Eso sería lo correcto. Ya, y están avanzando con la auxiliar. Sí. Sí. Sí, ¿Qué días pasan clases con la auxiliar? Sí, sí, Ayer sí. pasamos clases. Pasamos ayer. ¿Qué día es su horario, pero es domingo? Quedamos los domingos. ¿De qué hora a qué hora pasan? El horario fijo es los viernes Los viernes a veces, pero a las 8. Veces como ayer lo pasamos al domingo. ¿Podría mandar hoy día mismo el tema 8, por favor? Ya, lo voy a enviar ahorita mismo, ¿ya? Enseguida lo envío, jóvenes, ¿ya? Disculpe, ingeniero, me voy a retirar. Tengo un parcial de metalurgia en un momento. Quedamos ahí, jóvenes. Ya. Listo, Listo, hasta luego.